Muy buenas noches a todos. Este es un nuevo capítulo de Presente Bolivia. Nuevamente agradecemos por el espacio a El Café El Parlamento, por estas bonitas instalaciones y porque siempre nos trae algo nuevo. Nuevamente tenemos a los militantes del movimiento socialismo, arcistas, aquí a menos de 200 metros. Y todo apunta a que va a ser para justamente proclamar el binomio Arce-Daisy Choque. Pero no quiero empezar sin mis invitados especiales y recurrentes. Hemos estado un poco perdidos y nos hemos perdido análisis de algunos temas bien importantes. Entonces, les doy la bienvenida, chicos. Vamos a analizar un poco acerca de lo que ha pasado estas últimas 2 semanas. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Un placer estar de vuelta en Presente Bolivia. Agradecido nuevamente por la invitación. Aquí dispuestos a debatir lo que viene pasando. Las últimas 2 semanas han movido mucho de la política nacional, mucho de las expectativas y de las esperanzas de la gente. Y bueno, trataremos de reflejar eso en nuestro análisis y en lo que ha pasado estos días. Muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo igualmente. Sé que nos hemos perdido un tiempo por problemas técnicos, sin embargo estamos aquí de vuelta y creo que un lugar súper adecuado porque estamos frente al poder político literalmente, frente a la asamblea y de algún modo frente a la Casa Grande del Pueblo. Entonces, ¿qué mejor lugar, digamos, para hacer análisis? ¿Qué mejor lugar para hablar de política? Sí, exactamente. La política es el arte de lo posible, eso venían comentando algunos analistas políticos, y definitivamente estas 2 semanas que nos hemos perdido han pasado cosas tremendas. Empecemos por lo principal. La última vez que habíamos grabado habíamos hablado mucho sobre la posibilidad de que Andrónico Rodríguez pueda ser candidato por la izquierda. En esa época hablamos mucho de que sea candidato del MAS, pero hoy parece una posibilidad muy remota. ¿Qué representa Andrónico? ¿Puede ser un factor de unidad para la izquierda? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que representa Andrónico un factor donde está logrando incrustarse una tendencia social. Porque, a ver, hagamos un análisis llano y sencillo. Andrónico no ha crecido gracias a una gran campaña política, no ha crecido gracias a la promoción ni de Evo Morales necesariamente, ni a la promoción de Arce. O sea, la figura de Andrónico, si revisamos las encuestas desde 2023, 2024, puntuaba más o menos un 8 a un 12%. No era una puntuación muy elevada, digamos, tanto en aprobación o en intención de voto. Sin embargo, en los últimos meses eso se ha ido prácticamente duplicando, incluso triplicando para otras encuestas. Entonces, él está creciendo porque creo que muchas personas lo están viendo como un punto de renovación dentro del movimiento al socialismo, y creo que las personas que están dentro de su propio equipo piensan eso. Porque la idea, yo creo, de Andrónico es la de desmarcarse justamente, ¿no? Y vamos a encontrar esa misma razón de por qué no está lleno ni con el bloque Vista, ni con el bloque arcista al final. Y si eso pasa, a mí me parecería un error político de Andrónico, porque la idea es justamente que represente una renovación del bloque popular, que represente un rescate del bloque popular de estas antiguas lógicas. Entonces yo creo que si él quiere hacer una gran comunicación política, tiene que enfocarse en eso, tiene que enfocarse en rescatar el bloque popular. Pero, ¿qué nos dices vos, Tupac? ¿Qué piensas vos, Tupac? Debes estar choqueado. No, yo creo que la posibilidad de profundizar el proceso de cambio pasa por una reinterpretación de lo que es el mundo indígena. Creo que lo central del proceso de cambio es la conducción del mundo indígena de este país. Como lo había dicho antes, en algún momento Evo representa el inicio de esa transformación y Andrónico representa, al igual que otros compañeros como David Mamani y otros más, una renovación, una nueva forma de interpretar lo étnico desde la siguiente generación, desde la generación de los jóvenes crecidos en el tiempo de Evo. Entonces, para mí, Andrónico sí representa un factor de unidad, sin embargo, es un punto de unidad en tanto logre tejer, logre politizar esas notas que lo hacen un punto de unidad. ¿Por qué puede ser un punto de unidad? David mencionaba algunas cosas interesantes. Porque es joven, porque milita dentro del proceso de cambio. Yo sumaría esa porque ha combatido el 2019 y sumaría que Andrónico es uno de los pocos líderes jóvenes que ha estado concurriendo a peñas, a Omasuyos, al altiplano Aymara, pero también al mismo tiempo al norte de Potosí, a los valles cochabambinos. Es un compañero que ha caminado el país y lo ha caminado conociendo esos diferentes rostros. ¿Eso lo vuelve de por sí el punto de unidad? Yo creo que no. Yo creo que es posible
confluir dentro del proceso de cambio en el liderazgo de Andrónico si Andrónico politiza esas notas. Y eso implica una campaña más bien desanclada de este discurso de renovación, de que los jóvenes somos jóvenes porque somos chidos, ¿no? Y más bien entrar a un discurso de los jóvenes construimos el país, militamos, combatimos, nos organizamos, tenemos fe, tenemos esperanza. Ahora sí, estamos hablando de otra forma de interpretar la juventud, la política y lo étnico. Yo creo que ahí sí Andrónico se vuelve este epicentro, digamos, donde puede confluir gran parte de la militancia del proceso de cambio. ¿Por qué no con el MAS? Porque el MAS ha abandonado el discurso étnico. El MAS ha abandonado, en aras de un discurso nacionalista de la industrialización de los recursos naturales, todas las banderas que había levantado para hacer gobierno en el 2020. Recordemos que la gran consigna del 2020 dentro del proceso de cambio es: la huipala se respeta, la pollera se respeta. Pasan los 5 años, el 2024, los 5 años del golpe de Estado en el país, y Arce no hace nada. Los únicos que hacen algo es se encata, hay algo en Omas Suyos, a lo que concurre Andrónico, y ya está. Entonces, en ausencia, la gran parte del error del arcismo es creer que el MAS es el nuevo MNR. Es una cuestión bien absurda, bien burda de parte del arcismo, porque eso los hace caer en un discurso demagógico de un nacionalismo reciclado de lo que quedó del MNR, que los ha llevado a esto, ¿no? A lo que estamos viviendo aquí en la plaza, funcionarios públicos sosteniendo el gobierno. ¿Vos por qué piensas que Andrónico no va a ir con el MAS? Porque lo que nos dicen nuestras fuentes más cercanas es que Andrónico va a ser candidato a la presidencia por el movimiento Tercer Sistema. Sí, exactamente. Es que, retomando el punto, yo lo decía en un análisis con Yerko y Lich, no sé si recuerdas, decía, Andrónico ha crecido a pesar de Arce y a pesar de Evo Morales. Claro, hace 3 meses hicimos ese análisis de que Andrónico estaba sacando mejores puntuaciones yendo solo. Y, o sea, considero que no, porque creo que puede manchar esa imagen de renovación de la que te hablo. Creo que ellos igual están apuntando a generar una comunicación dirigida a la renovación, dirigida a la juventud, dirigida a nuevos tiempos en Bolivia, porque no creo que sean gratuitas las palabras de Andrónico como para decir que el proceso ha fracasado. Y es que para mí tiene una simbología muy profunda, porque es como decir, el proceso ha fracasado, pero voy a ir con los que han hecho fracasar ese modelo. Entonces yo creo que lo simbólico se rompe en ese sentido. Entonces, ¿qué tan conveniente es para Andrónico que vaya con los actores del pasado? Ahora, yo creo que puedes seleccionar algunos de los que han formado parte del pasado, pero solamente muy pocos. Pero creo que la estructura tiene que limpiarse si él quiere tener éxito. Sin duda alguna, yo creo que la mochila del MAS ahorita es muy pesada para vaya con quien vaya a las elecciones con este partido. Lo más seguro es que ahorita proclamen a Luis Arce y a Daisy Choque como binomio. Yo rescato un par de puntos de los que mencionan, pero Andrónico yo creo que es bien interesante y se lo puedo analizar desde la perspectiva de que yo creo que es la primera persona que le gana a Evo Morales desde el orgánico. Y no le gana recientemente, que ya está más que dicho, varios dirigentes están cruzando la vereda, cosa del evismo al androniquismo, sino lo que comentaba Tupac. Cuando las organizaciones sociales plantean el binomio en el 2020, que sea Choquehuanca-Andrónico, pero existe el telefonazo y Andrónico queda como, digamos, primer senador, bueno, se va como senador y luego ya gana la presidencia del Senado, etc. Andrónico ya estaba demostrando justamente en la crisis del 2019 y en la pandemia, justamente era el único líder que tenía esta representación no solo en el Chapare, sino tenía también estas visitas que tenía en el Alto, etcétera, etcétera. Entonces Andrónico va construyendo su figura política a partir de entonces y en la actualidad me parece que le gana la pulseta a Evo Morales. Porque Evo Morales todavía tenía las dirigencias bastante fuertes y consolidadas, por lo menos hasta inicios de año. Pero Andrónico ha trabajado muy bien eso y en realidad el discurso que él ha planteado desde el inicio, antes de ser candidato, ha sido las bases van a definir la candidatura. Y hoy no ves más bases que en el trópico de Cochabamba que planteen a Evo Morales. Yo no lo veo en Potosí, yo no lo veo en Santa Cruz, en el Beni, en Pando, etc. Entonces, esa figura me parece muy interesante y también algo que ya mencionaban otros analistas que bueno, nos han ganado porque no hemos salido. Pero sí Andrónico representa de alguna manera una renovación, en el sentido tal vez no del discurso y de la continuidad del modelo, por así decirlo, por más que diga que no va a continuar con el modelo en ese foro de Santa Cruz, pero sí renovación en el campo de las figuras políticas. Y eso a mí me parece importante, ¿no? Andrónico es tal vez el primer candidato que va a jubilar a varios de estos últimos 20 años.
Seguramente en unos 5 años vamos a ver un candidato de derecha que vaya a disputar esos espacios también. Pero la pregunta en realidad ahí, yo creo que la fundamental es, ¿cómo va a terminar la relación del padre y del hijo, de Evo y de Andrónico? Yo quisiera tomarte la palabra un poco porque yo, la verdad, me opongo a lo que estás tratando de plantear. Me parece interesante, pero porque un poco te doy la contra. En primer lugar, la confluencia en estos últimos días, estas últimas 24 horas, de un montón de sectores hacia Andrónico también tiene parte la inhabilitación de Evo por parte del TCP, ¿no? Ya sabemos que el TCP, lo que se ha pronunciado, sabemos, creo que lo podemos hablar más adelante, pero esto es fundamental, porque hay gran parte del... Yo siento que cada uno ha organizado dos sectores distintos. ¿Cuál es la principal alianza de Andrónico como candidato? La Tupac Katari. ¿Qué es la Tupac Katari? La estructura sindical indígena aymara. Es Departamento de La Paz, las 20 provincias, que tiene una irradiación principalmente al oriente, hacia Cobija, hacia Pando, y una irradiación hacia Santa Cruz. Santa Cruz, Oruro y Potosí. Que es lo que se suele decir el collao, digamos, ¿no? Entonces, es la irradiación de la estructura aymara como tejido horizontal, como tejido popular. ¿Qué tiene Evo? Los diferentes rostros de los quechuas. Tiene Cochabamba, Valles Bajos, Valle Alto, tiene a los Intis, tiene parte de Chuquisaca, tiene parte de Tarija y tiene Chapare. Son dos rostros diferentes. Orgánicamente son estructuras diferentes. Yo diría más bien que la virtud de Andrónico es haber organizado a los sectores que Evo no estaba logrando organizar, porque Evo está hace 6 meses confinado en el trópico de Cochabamba, digamos, ¿no? Entonces, lo que exigían los aymaras, que Evo venga a hablar aquí, que venga a saldar las cuentas acá, no podía hacerlo estando recluido allá. Entonces, para mí son dos rostros, dos estructuras que tendrían que ir juntas, que estaban, una es organizada dentro del Evo y la otra más bien desorganizada, viendo si se iba con Manfred, si no, qué hacía, viendo si no participaba, y aparece Andrónico y los nuclea. Ahora bien, con la inhabilitación de Evo, con la proscripción del evismo, lo que queda entonces es una confluencia a este factor organizado. La gente se acerca a Andrónico no necesariamente, no solo por el símbolo, sino porque también está pues la estructura aymara detrás. Y eso es fundamental para ver el apoyo urbano que está empezando a agarrar y el apoyo de diferentes sectores. En términos electorales, ¿tú dirías entonces que existe un pacto entre Evo y Andrónico? Yo diría que hay una confluencia. Yo diría que todos los androniquistas son evistas que proponen a Evo lo van a proscribir, apoyemos a otro candidato. Y los evistas más digamos, radicalizados dicen Evo o nada. Y estamos en ese momento de la ventana, ¿no? En el momento en el que Evo está siendo inhabilitado, hay un conjunto de vistas que dicen, bueno, vamos por una vía democrática, apoyemos a Andrónico, más allá de que si entremos o no en listas, apoyémoslo porque es un candidato del proceso de cambio. Y hay todavía otra parte del evismo que sostiene, no, vamos a hacerla con Evo como candidato, ¿no? Pero yo diría que son parte de un mismo bolsón de votación, de estructura política, de pensamiento político, con la diferencia que Andrónico, al juntarse con los aymaras, puede politizar más lo étnico, y Evo, en ausencia de esa relación con los aymaras, termina en un discurso más antiimperialista. Yo creo que lo estás enfocando mucho desde las organizaciones sociales. Y, a ver, vayamos a medir las cosas a grosso modo, digamos, en este país demográficamente hablando. ¿Qué tanto representan las organizaciones sociales en este país? ¿Qué tanto representan los movimientos sociales? ¿Qué tanto representa el mundo indígena? Porque hay un dato, ¿no? Y esto es cultural y simbólico, ¿no? Todavía en el país, ¿cuántas personas se consideran a sí mismas indígenas? Porque hay un factor de mestizaje igual en todos estos años que ha calado profundamente en la mentalidad de las personas, y de ahí vienen justamente los procesos de renovación política. Porque fíjate tú, las demandas que se tiene con Andrónico, más allá de resolver la crisis económica y el momento coyuntural que se está viviendo ahora, por lo menos, ¿hay una reivindicación activa de lo indígena en Bolivia actualmente hablando que se vea representado en Andrónico? ¿O ahora los factores son distintos? ¿O acaso la gente está pensando y está diciendo hay que apoyarlo a Andrónico porque es un hijo, porque es un avance del proceso de cambio, porque tiene ciertas características diferentes a lo que ha ocurrido previamente? Entonces yo creo que Andrónico está representando otro polo de la dimensión política que creo que se está sobreponiendo a lo indígena, porque solo basta con ver los medios, en los propios periódicos, en los propios medios digitales. Creo que lo indígena ha dejado de ser relevante con el tiempo, en la propia coyuntura. Solo sería de indicarme quién en este momento está reivindicando eso. Yo creo que más se antepone lo popular, pero para mí lo popular es pues una entremezclanza pues de varios factores, porque
Bolivia no es solo un mundo indígena, también es un mundo periurbano, que no necesariamente esos indígenas, sino que ya te habla de otro tipo de clase social. Bolivia también es un sector urbano duro, Bolivia también es un sector campesino, que lo campesino no tiene necesariamente que correlacionarse a lo indígena. Hay fuertes diferencias en ese desarrollo, es también obrero. Entonces Bolivia es un país multiclase, es un país bastante diverso en las propias configuraciones sociales que existen. Y Andrónico está logrando encarrilar todas esas demandas de diferentes sectores porque los tienes a los mineros. A los mineros, ¿tú dónde los vas a colocar? ¿Los vas a colocar como indígenas? ¿Los van a colocar como campesinos? ¿O es otro segmento con otro tipo de configuraciones? Porque hasta en sus propios movimientos culturales, simbólicos, tienen otras características. Hasta la forma en la que adoran a determinadas entidades. Tú en el mundo altiplánico no lo tienes, por ejemplo, esta figura conocida para los mineros del tío, o lo tienes activamente ahí con personas arrojándole ofrendas. En cambio, esta figura es ¿cómo te puedo decir? Muy transversalizadora en los mineros. Yo ahí, digamos, comparto en cierto punto. Lo que probablemente lo entiendo de otra manera es que sí, Andrónico de alguna manera representa esta como... ¿Cuál es la palabra correcta? Reinvención, no sé si es la palabra correcta, pero sí una tal vez reinterpretación de lo indígena, ¿no? Ya no tanto como lo que se planteaba en los años 2000 cuando ingresa Evo Morales, digamos, el tema del partido político, perdón, como diputado, etcétera, luego la candidatura, etcétera, sino yo creo que tiene que ver y hay que preguntarse qué electorado está disputando hoy Andrónico. Y está disputando sí no sé si se consideran indígenas, pero la clase media, periurbana, de las periferias, etcétera, que sí se ve y representada de alguna manera, y comete, digamos, ese voto identitario, ¿no? Con Andrónico. Y yo creo que representa de alguna manera eso, el tema de cómo se vuelve a coincidir, a resignificar, creo que ese es el término correcto, lo indígena, ¿no? Ya no es un indígena como antes, sino es un indígena un poco más urbano, un indígena que, no sé, que sale de la universidad. Es bien interesante la figura de Andrónico en ese sentido, pero no sé si compartiría del todo con lo que estás planteando, pero tampoco comparto, digamos, de todo lo que plantea Andrónico, casi te digo, el Tupac, porque obviamente con las organizaciones sociales no vas a ganar las elecciones. Sí te pueden dar gobernabilidad, ¿no? Pero te hablo de términos electorales. Claro, pero ¿por qué son importantes las organizaciones sociales en el país? Cuando el Evo transforma con el proceso de cambio la sociedad boliviana, le da un lugar preponderante en la política a las organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque las organizaciones sociales son la cabeza, digamos, una breve representación política y legal de una economía popular, de esta economía popular ante el Estado. Son las representaciones civiles, el MAS era la representación electoral de este tejido horizontal, de este tejido urbano, rural, de ciudades, de poblaciones intermedias, etcétera, que ahora sí, coincido con David, es policlasista, hay de todo, hay comerciantes, obreros, pequeños empresarios, también hay ganaderos y campesinos, pero esta economía popular en la época del Evo se identificaba desde una posición indígena como lo era lo indígena antes de la llegada del proceso de cambio, ¿no? Los jóvenes crecidos durante el periodo de Evo tienen una connotación totalmente diferente. Sí. Esto que pasa mucho en los ampliados campesinos, en los ampliados obreros. La gente que viene a discutir, la gente que vuelve de la ciudad al campo, es gente que vuelve con una licenciatura. David Mamani es el mejor ejemplo. David Mamani es dirigente de la Tupac Katari y ha estudiado sociología, ¿no? Entonces tú dices, bueno, entonces es cara porque es licenciado o es indígena porque es dirigente sindical. No. Lo indígena se ha transformado y ahora tenemos cuadros indígenas profesionales y también cuadros indígenas urbanos en que se ven reflejados en un rostro como Andrónico. Pero no solo por lo que es Andrónico como trayectoria, insisto, la potencia de Andrónico no es solo el símbolo de marketing, es que él ha combatido el 2019 y haya habido una politización. Yo estaría de acuerdo con David en que gran parte de lo étnico se puso en duda antes del 2019. Esta nueva generación se reconoce indígena, no es, cómo se interpreta, ya acabó el tema del racismo en el país o no. Y tú ves la quema de la Huipala y ves la insurrección al día siguiente y dices, esa insurrección fue principalmente gente joven que por primera vez se sentía indignada por ese acto de racismo visceral y sale a la calle.
¿esa gente se reconoce indígena? ¿Sí o no? Para mí, el defender el símbolo es una forma de reinterpretar lo indígena. Ya habrá una encuesta que dirá si sí, si no. Para mí la respuesta más común que encontré en el Alto es de estos jóvenes es: yo no soy indígena, pero soy de raíz indígena y por eso defiendo la huipala y defiendo la... Es una reinterpretación que esta gente puede reconocerse en un andrónico si es un andrónico que defiende esas banderas, no un andrónico deslactosado de los jóvenes son buenísimos porque somos jóvenes y somos esperanza y renovación y no somos el futuro, somos el... ¿Tú lo ves, Andrónico, tomando medidas neoliberales? ¿O liberales? Quisiera pensar que no. Quisiera pensar que su acercamiento con el mundo aymara, su acercamiento con el mundo indígena va a permitir fortalecer y buscar una profundización del proceso de cambio y no un abandono del proceso de cambio. Okay. Yo pienso todo lo contrario. Tiene un acercamiento con Claure, ¿no? Ni siquiera Arce ni Evo han tenido un acercamiento en estos últimos tiempos con Claure. Ahora, claro, porque antes Evo había conversado varias Además veces con Marcelo Claure. Sí, Andrónico yo creo que es mucho más abierto en el sentido de las conversaciones que también tuvo con Ronald McLean no son casualidad, ¿no? Claro, y con otros actores políticos, y no solo les hablo del factor nacional, sino también internacional. O sea, cuando va a su visita a España, visita también sectores socialdemócratas. Entonces te está hablando de una amplitud, y también eso es lo que resaltaba Marcelo Claure, te decía que él tiene una especie de amplitud, le parece el mejor líder, es lo que dijo en su tweet literalmente, para liderar la oposición boliviana. Entonces yo creo que esos factores le dan otras características, también por la propia gente que le está apoyando. Y aparte yo te voy a decir algo muy concreto. Las condiciones sociales, cómo está configurada la sociedad en sus diferentes segmentos, clases, estratos, no son inamovibles. O sea, sufren transformaciones y sufren transformaciones muy fuertes. Hoy día ya no podemos hablar de movimientos obreros, por ejemplo, porque las propias condiciones productivas han cambiado drásticamente. ¿Hasta qué punto puedes considerar un oficinista obrero? Porque el tipo de trabajo, apelando a la teoría marxista, es hasta diferente. ¿Y el sindicalismo? Claro, pero ¿hasta qué punto en los países todavía sigue incidiendo el sindicalismo, digamos? Creo que hay nuevas formas de expresión y de tratar de cambiar lo que se maneja en lo público, por ejemplo, desde las redes sociales o desde otro tipo de movimientos, pero que ya no son explícitamente aguerridos, luchadores como en otras épocas. Entonces, Bolivia también ha pasado pues, por esos procesos. Yo escuchaba un análisis que tenía Jorge Richter y decía de que la composición del voto del MAS tiene un fuerte factor étnico y etcétera, que eso es un voto que no se puede trasladar fácilmente. Yo pienso lo contrario, yo creo que esas condiciones han ido cambiando. Es que cuando tú mencionas igual lo indígena, ¿hasta qué punto podemos interpretar lo indígena si esas personas que salen de esa raíz tienen otro modo de vida muy diferente? Muchos antropólogos distinguen justamente a la cultura como un modo de vida. Eso te quiere decir de que la forma en la que tú te relacionas en la ciudad, en la política, en la sociedad y cómo tú te desempeñas en eso marca un diferente modo de vida. Pero ¿cómo puedes tú todavía decirte yo soy indígena teniendo tu coche, asistiendo a una oficina, siendo profesional, viviendo lo que una gran parte de la sociedad, digamos, de clase media vive, no solo en Bolivia, sino en otras partes del mundo, consumiendo un contenido cultural, digamos, muy internacionalizado? Entonces yo creo que mucho de la identidad se va perdiendo. Es que si hablamos en términos ontológicos, para entrar un poco en precisión, la identidad de algo va perdiendo cuando pierde su esencia de lo que es. Yo creo que yo comparto esa visión, perdón, ese análisis, porque el más claro ejemplo práctico ha sido el 2019. Y tú has tenido a padres peleando con sus hijos por temas políticos, porque muchos hijos salían y decían, esto no está bien, no sé, te digo, ¿no? Desde la perspectiva de la oposición, esto ha sido ¿cómo se llama? Un fraude electoral monumental, que esto, que el otro, y tú tenías al padre que votaba por el Evo, ¿no? Entonces, el 2019 también te configura eso de alguna manera. Pero ya para ir concluyendo esta parte, cerramos con una pregunta súper puntual y una respuesta súper puntual. ¿Andrónico representa renovación? Puede representar profundización. Para mí puede representar renovación. Andrónico, yo creo que puede representar renovación. Tal vez no, o sea, no desde una perspectiva, como mencionaba, del modelo económico o del modelo de cambio, pero sí en las estructuras políticas está generando un revuelo muy grande.
Eso, hacemos un break. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escuchar.